Bienvenido a Zarpado, y esto es una hora de datos curiosos. Antes de empezar, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún dato curioso. Empecemos ya mismo. El pez tigre africano habita en la cuenca del río Congo y puede pesar hasta 50 kilogramos. Tiene dientes entrelazados del tamaño de los de un gran tiburón blanco y es tan brutalmente rápido y agresivo que es el único pez de agua dulce documentado capaz de saltar fuera del agua para cazar aves en pleno vuelo. Las cajas de pizza son cuadradas, aunque la pizza es redonda por una razón muy práctica. Fabricar, almacenar y transportar cajas planas cuadradas es mucho más barato que hacerlas redondas. Además, las esquinas vacías de la caja actúan como zonas de aire que impiden que la masa toque los bordes y se aplaste durante el transporte. En Corea del Sur es imposible silenciar el sonido de la cámara del móvil, ni siquiera poniéndolo en modo silencio. Los fabricantes lo implementan obligatoriamente por ley para evitar que la gente tome fotografías indiscretas en el metro abarrotado, especialmente por debajo de las faldas. El famoso chocolate de Dubái explotó en redes durante 2023 y acumuló más de 120 millones de reproducciones. La barra, rellena con pistacho y masa Kadaifi, provocó una escasez mundial que infló los precios hasta un 35%. Dependiendo del país, una sola tableta puede costar entre 20 y 60 dólares. En Lustenau, un pueblo de Austria, preparan la hoguera más grande del planeta. Apilan 100 toneladas de madera formando una torre de 60 metros. Un trabajo comunitario que lleva días de esfuerzo. Cuando por fin le prenden fuego en una sola noche, entre música y fuegos artificiales, el resultado parece un coloso de llamas que abraza el cielo. A pesar del nombre, la llamada hormiga panda no es ni hormiga ni panda. Se trata en realidad de una avispa sin alas cuya picadura es tan brutal que en Chile y Sudamérica la apodan asesina de vacas. Su cuerpo peludo blanco con manchas negras le dio el apodo. No forma colonias ni tiene reina. Vive sola y conviene observarla de lejos. Hay sierras eléctricas capaces de detectar el contacto con la piel humana y frenar la hoja en menos de 5 milisegundos. Lo logran gracias a una pequeña señal eléctrica que reconoce la conductividad del cuerpo y dispara un freno casi instantáneo. Este invento ha salvado miles de dedos y carreras enteras en carpinterías de todo el mundo. En Nagoro, un pueblo japonés, los espantapájaros son más que los vecinos. Una artista local empezó a fabricar muñecos de tamaño real para reemplazar a los habitantes que se iban marchando y ya superan los 350. Están sentados en las calles, dentro de las tiendas y hasta en los pupitres de la escuela, contando la historia de quienes ya no están. El robot Sub 1 Reloaded entró en el libro Guinness, resolviendo el cubo Rubik en solo 0,38 segundos. Se apoya en cámaras de alta velocidad y algoritmos que calculan la solución en milisegundos antes de mover nada. Sus 6 motores giran las caras tan rápido que el ojo humano ni siquiera alcanza a seguirlos. En 1992, un contenedor se volcó en medio de una tormenta y 30.000 patitos de goma cayeron al océano. Desde entonces han ido apareciendo en playas de Alaska, Escocia, Hawái e incluso el Ártico. Lejos de ser basura, los científicos los usaron para mapear las corrientes marinas, convirtiendo un accidente en una fuente valiosa de información. El sistema de riego CARES lleva 2000 años en funcionamiento en China, transportando agua por túneles solo gracias a la gravedad. Tiene más de 5.000 kilómetros de canales y su envergadura se compara con la de la Gran Muralla. Gracias a él es posible cultivar uvas en pleno desierto de Gobi, una prueba viva del ingenio humano ancestral. En los Juegos Paralímpicos, los velocistas ciegos corren atados por la muñeca a un guía que sincroniza cada una de sus zancadas. El guía puede marcarle el ritmo, pero hay una regla clave: no puede cruzar la meta antes que el atleta.
Para llegar a esa sincronía, los dos entrenan durante meses hasta construir una confianza absoluta. Las rotondas son el invento de tráfico más exitoso de la historia. Estadísticamente, sustituir un cruce con semáforos por una rotonda reduce los accidentes mortales en un 90%. El motivo es que obligan físicamente a frenar y hacen mecánicamente imposible que alguien sufra un choque lateral en forma de T, que es el impacto más letal en los coches. El Partenón de Atenas parece el edificio más recto y perfecto de la historia, pero es mentira. No hay ni una sola línea recta en toda la construcción. Los griegos sabían que el ojo humano distorsiona los edificios grandes desde lejos, así que construyeron las columnas ligeramente abombadas e inclinadas hacia adentro para que tu cerebro lo vea perfecto. El B-2 Spirit es el avión de guerra más caro del mundo, valorado en 2.000 millones, pero tiene un punto débil ridículo. Su invisibilidad a los radares depende de una pintura especial que absorbe ondas. Si llueve muy fuerte, el agua altera esa pintura, arruinando su camuflaje y haciéndolo visible para los radares enemigos. Por eso duerme en hangares con aire acondicionado hipercontrolado. Los hipopótamos son físicamente incapaces de nadar. Su densidad ósea es tan masiva y tienen tan poca grasa que se hunden como una piedra de 3 toneladas. Lo que hacen en realidad es caminar, trotar o dar inmensos saltos a cámara lenta por el lecho del río. Cuando los ves asomar la cabeza es porque han tomado impulso desde el fondo para respirar. Conducir una moto de agua engaña al cerebro porque no tienen frenos ni timón real. No giran moviendo una aleta bajo el agua, sino disparando el chorro de agua a presión hacia los lados. Si un novato se asusta y suelta el acelerador intentando girar el manillar, no hay chorro de agua, el manillar no hace nada y la moto seguirá recta por inercia hasta estrellarse. La arena blanca de las playas del Caribe no se formó solo por rocas frotándose. Son obra del pez loro, un colorido pez que tiene un pico duro con el que muerde y arranca trozos de coral para comerse las algas de dentro. Como no puede digerir la piedra caliza, la tritura en su estómago y la defeca en forma de arena blanca y finísima. Un solo ejemplar produce casi 400 kilogramos de arena al año. En la superficie de Venus, la presión atmosférica es equivalente a estar a 900 metros bajo el océano en la Tierra. Si caminaras por allí, sentirías que te mueves a través de un fluido denso como el agua caliente, lo que haría que cualquier movimiento fuera increíblemente pesado y lento. El efecto IKEA explica por qué amas tus muebles feos. La psicología demuestra que el ser humano valora muchísimo más un objeto si le ha costado esfuerzo construirlo. Si sufres atornillando y montando mal un mueble barato durante 3 horas, tu cerebro desarrolla un vínculo emocional y defiende ese mueble aunque esté cojo, porque tu mente asume que tu esfuerzo físico le ha sumado valor real. Gibraltar es famoso por ser el único lugar de Europa con monos salvajes, los macacos de Berbería. Existe una leyenda militar que dice que mientras haya monos en el peñón, Gibraltar será británico. En plena Segunda Guerra Mundial, la población bajó a solo 7 ejemplares, y Winston Churchill ordenó importar monos de África de urgencia para repoblar la roca. La Guayana Francesa no es un país independiente, es literalmente un trozo de Francia incrustado en Sudamérica. Allí pagan en euros y son ciudadanos de la Unión Europea. Francia la mantiene porque, al estar justo encima del Ecuador, la rotación de la Tierra va más rápido, lo que le da un impulso extra gratuito a los cohetes que lanzan desde su base espacial. El color del coche no sube el precio del seguro. Es la leyenda urbana más extendida del mundo motor. Las aseguradoras no tienen ni idea del color de tu coche. Cuando meten tu número de bastidor, el algoritmo solo calcula el modelo del motor, los recambios, tu edad y el índice de robos de tu código postal. El color no es una variable matemática de riesgo. En el Reino Unido y Francia, existió un impuesto que cobraba a los dueños de las casas según el número de ventanas que tuvieran. La gente empezó a tapiar sus ventanas con ladrillos para ahorrar dinero.
lo que provocó una crisis de salud pública por falta de ventilación y luz. Aún hoy, se pueden ver edificios antiguos en Londres con ventanas falsas hechas de ladrillo. El hipo es un fallo evolutivo de cuando teníamos branquias. No tiene ninguna función útil para el ser humano actual. Evolucionamos de criaturas anfibias de hace 370 millones de años. Tu hipo es un cortocircuito en el tronco encefálico que por un segundo intenta hacer que respires agua bajo el océano, como hacían los renacuajos. El frailecillo tiene un pico a rayas naranjas y amarillas que en realidad es un disfraz de apareamiento. Cuando termina el verano y llega el invierno oscuro, las placas de colores del pico se desprenden literalmente, dejando al descubierto un pico gris, pequeño y aburrido que nada tiene que ver con su apariencia veraniega. La foca barbuda tiene enormes bigotes blancos en el hocico que no son pelo normal. Están conectados a cientos de nervios ultrasensibles. Como caza en el fondo fangoso y oscuro del mar de Bering, usa sus bigotes como un sonar táctil, detectando las vibraciones de un cangrejo escondido bajo la arena y barriendo el fondo como si fuera un detector de metales. Los aterrizajes en paralelo de los aeropuertos más grandes del mundo son una coreografía perfecta. Si vuelas a San Francisco o Dubái, puedes mirar por la ventanilla y ver a un inmenso Boeing a 300 km/h bajando a tu lado a solo 200 metros de distancia. Un avión va ligeramente por delante del otro para que la onda de aire de sus alas no empuje al vecino. Cuando los astronautas suben a la órbita y miran la Tierra por primera vez, sufren un cambio cognitivo permanente llamado Overview Effect. Al ver el planeta como una pequeña bola frágil flotando en el vacío oscuro, sin fronteras ni países, desaparecen los nacionalismos y los egos. Vuelven a la Tierra con un sentido de empatía abrumadora hacia toda la humanidad. La empresa Osmo AI es capaz de capturar aromas y recrearlos a distancia usando inteligencia artificial y robots de laboratorio. Analiza las moléculas aromáticas, las sube a la nube y un sistema las convierte en recetas moleculares exactas. La teletransportación de olores está más cerca de lo que nadie imaginaría. Hawái tiene fama de ser el mejor lugar del mundo para cazar arcoíris gracias a su clima tropical y a las lluvias frecuentes. Su relieve montañoso y la brisa marina dispersan la luz, generando arcoíris simples, dobles e incluso cuádruples. En la cultura local, se interpretan como símbolo de conexión espiritual y augurio de buena suerte. En una prisión brasileña reemplazaron a los perros guardianes por gansos, con resultados sorprendentemente eficaces. Son extremadamente territoriales, lanzan graznidos fuertes, apenas detectan intrusos y no se dejan intimidar con facilidad. Necesitan poco cuidado y hoy forman parte esencial del equipo de seguridad. 4 estudiantes alemanes montaron el Tetris más grande del mundo proyectándolo sobre la fachada de un edificio de 15 pisos. Usaron luces LED controladas por software y las piezas iban cayendo en tiempo real mientras la ciudad miraba. Los jugadores movían las fichas desde una computadora instalada en la base del edificio. Los gatos tienen una capa reflectante llamada tapetum lucidum, que rebota la luz dentro del ojo y les da una visión nocturna muy superior a la nuestra. Eso les permite cazar con precisión en la penumbra, y el reflejo puede verse verde, amarillo o azul según el ángulo. No ven en oscuridad absoluta, pero se acercan bastante, y ese brillo es una herramienta de supervivencia evolutiva. La colina de la luna, en China, alcanza los 380 metros y presume un arco de piedra de 50 metros esculpido por la erosión durante milenios. Para llegar a la cumbre, hay que subir más de 800 escalones que atraviesan vegetación frondosa. Vista desde la distancia, el arco parece imitar las distintas fases lunares según dónde te coloques. La domesticación del gusano de seda arrancó en China hace 5.000 años y sigue siendo clave para la industria textil actual. Cada capullo puede producir un único hilo de hasta 900 metros, pero hay que hervirlos para extraerlo sin romperlo. Pese a que existen fibras sintéticas,
La seda natural continúa siendo un producto de lujo gracias a este insecto. El retrato oficial de Barack Obama se hizo con un escaneo tridimensional que utilizó 8 cámaras y 50 fuentes de luz distintas. El procesado de la imagen tardó 4 días y dio como resultado un retrato hiperrealista que puede observarse desde cualquier ángulo. Fue una forma moderna de inmortalizar a un presidente asociado al cambio y la innovación. En Cameron Air Park, California, los garajes no guardan autos, guardan aviones, y las calles funcionan como pistas de aterrizaje. Este barrio, fundado en 1963, reúne 124 casas con señales de tráfico pintadas al ras del suelo. Es un lugar donde el tráfico del día se resuelve simplemente despegando hacia las nubes. El nombre Volkswagen es literalmente alemán. Volk significa pueblo y Wagen significa coche. En 1937, Adolf Hitler quería que cada familia trabajadora alemana tuviera un vehículo barato. Le encargó el diseño a Ferdinand Porsche, y el resultado se convirtió tras la guerra en el mítico escarabajo, el coche más fabricado de la historia sobre una misma plataforma. El Sinji de Bemaraá, en Madagascar, es un bosque de piedra gigante formado por miles de agujas de roca caliza tan afiladas que cortan como cuchillos de carnicero. Los animales de allí han tenido que evolucionar para dar saltos de precisión milimétrica, porque un resbalón significa morir empalado en esas formaciones letales. Un solo pájaro puede derribar un avión. Si un ave entra en un motor durante el despegue, puede dañar gravemente las turbinas y obligar al avión a aterrizar de emergencia. Lo más sorprendente es que ese impacto puede venir de un animal que pesa menos de 2 kilogramos. Por eso los aeropuertos tienen sistemas especiales para ahuyentar aves. Los rinocerontes están casi ciegos. A 30 metros de distancia no saben distinguir si lo que tienen delante es un árbol o un cazador. Para compensar este fallo evolutivo, viven en simbiosis con los picabueyes, unos pájaros que van montados en su lomo comiéndose sus garrapatas. Si el pájaro detecta movimiento, pega un chillido agudo dándole al rinoceronte la señal para prepararse. Un animal de 6 toneladas que puede volcar un coche sin esfuerzo, entra en pánico total si escucha el zumbido de una abeja. Las abejas africanas atacan directamente el interior de la trompa del elefante, llena de terminaciones nerviosas ultrasensibles. Hoy, los agricultores africanos rodean sus cultivos con colmenas conectadas por cuerdas para ahuyentar a los elefantes sin violencia. Las colchonetas de playa son la peor pesadilla de los socorristas por el llamado efecto vela. Como no se hunden en el agua, no tienen fricción. Si entra un ligero viento de tierra, la colchoneta te empujará mar adentro a una velocidad mucho más rápida de la que cualquier nadador olímpico podría alcanzar para volver a la orilla. La Gran Pirámide de Giza no tiene 4 caras sino 8. Cada una de las 4 caras principales está ligeramente cóncava, dividida por la mitad por una hendidura casi invisible desde el suelo, pero que se hace evidente desde el aire con la luz rasante del equinoccio. Una precisión arquitectónica que todavía no se explica del todo. Construir un crucero gigante como el Icon of the Seas cuesta aproximadamente 2.000 millones de euros. El proceso tarda unos 3 años y requiere más de 3.000 operarios trabajando las 24 horas. Lo que más encarece el precio no es el acero, sino los sistemas de propulsión de gas natural licuado y la tecnología de purificación de agua para 7.000 personas cada día. Las caries no son simples agujeros, son el resultado de una guerra ácida en tu boca. Las bacterias Streptococcus mutans se alimentan de azúcar y excretan ácido láctico que disuelve el esmalte, el tejido más duro del cuerpo. Lo que pocos saben es que las caries son transmisibles. Una madre puede pasarlas a su bebé simplemente al compartir una cuchara. El murciélago Noctilio leporinus es un experto pescador. Utiliza su ecolocalización para detectar las ondas que hacen los peces al rozar la superficie del agua. Con unas garras traseras desproporcionadamente largas y curvas, pesca a sus presas mientras vuela a baja altura
y es capaz de atrapar hasta 30 peces pequeños en una sola noche. El helicóptero más grande del mundo, el Mi-26, es capaz de levantar hasta 20 toneladas de carga. Sus 8 palas de rotor tienen un diámetro tan grande que cubre la superficie de un edificio de 10 plantas. Se ha utilizado para rescatar helicópteros accidentados en el Himalaya y para transportar mamuts congelados encontrados en el permafrost de Siberia. Casi todas las pantallas de móviles usan Gorilla Glass, un vidrio que se sumerge en un baño de sales de potasio a 400 grados Celsius. Los iones de potasio, que son más grandes, se meten en los huecos del vidrio comprimiendo la estructura. Es esa compresión interna lo que hace que el cristal no se rompa fácilmente al caer. El desodorante y el antitranspirante son mundos opuestos químicamente. El desodorante solo echa perfume para tapar el olor y un poco de alcohol para matar bacterias. El antitranspirante contiene sales de aluminio que al entrar en contacto con tu sudor se derriten y forman un tapón de gel sólido que sella físicamente los poros de tu axila. El Panteón de Roma tiene un agujero gigante en el techo de 9 metros de diámetro llamado óculo. Cuando llueve, llueve dentro, pero nunca se inunda. Los romanos construyeron el suelo de mármol de forma ligeramente convexa y escondieron 22 agujeros de drenaje casi invisibles. El agua cae y desaparece como por arte de magia. El volante de tu coche está diseñado para que no se te duerman las manos. El poliuretano que lo recubre tiene una densidad calculada milimétricamente para absorber la frecuencia exacta de la vibración de tu motor. Si el volante fuera de plástico duro o metal desnudo, la microvibración te dejaría las manos dormidas en media hora de viaje. En un accidente grave, antes de que tu cuerpo empiece a moverse hacia adelante, un sensor detona un cartucho explosivo en miniatura llamado pretensor en tu cinturón de seguridad. Este mecanismo tira del cinturón hacia atrás violentamente, pegándote contra el asiento en milisegundos para que el airbag no te rompa la nariz al salir. Solo con leer la palabra piojos o pulgas, o ver a alguien rascarse intensamente, es muy probable que ahora mismo sientas un picor fantasma en tu cuero cabelludo. Es un reflejo psicológico de supervivencia. Tu cerebro asume que si alguien tiene parásitos, tú también podrías tenerlos y te obliga a rascarte por precaución. En las instalaciones de Microsoft en Washington, existe una cámara anecoica que ostenta el récord Guinness del lugar más silencioso de la Tierra, absorbiendo el 99.99% del sonido ambiental. El silencio es tan brutal que tu cerebro, privado de estímulos externos, sube su propio volumen interno hasta volverse insoportable. Las baldosas con círculos o rayas que pisas en las esquinas de la calle se llaman pavimento podotáctil. Las rayas indican que el camino está despejado y los círculos avisan de un peligro inminente como un cruce o un escalón. Permiten que las personas ciegas lean el suelo con los pies o con el bastón para orientarse de forma segura. Los perros pueden mover sus orejas de forma independiente gracias a 18 músculos diferentes. Esto les permite localizar el origen exacto de un sonido en menos de 0.06 segundos, funcionando como antenas parabólicas direccionales que filtran el ruido ambiental con una precisión asombrosa. En los centros comerciales, las escaleras mecánicas están diseñadas para que nunca coincida la subida con la bajada de forma directa. Te obligan a dar un rodeo por el pasillo de las tiendas para llegar al siguiente tramo, maximizando el tiempo que pasas viendo escaparates antes de llegar a tu destino real. Tus papilas gustativas se regeneran cada 2 semanas. Con el paso de los años, este proceso se ralentiza y el número de papilas disminuye. Por eso a los niños les parecen insoportables los sabores amargos como las coles o el café, mientras que los adultos aprenden a disfrutarlos. Probablemente en un año te gusten cosas que hoy no te gustan. Soplar las velas de cumpleaños llena el pastel de bacterias. Un estudio encontró que al soplar, la cantidad de bacterias en la superficie puede multiplicarse más de 10 veces. Lo curioso es que cuanto más entusiasmo le pones al soplido, más microorganismos se dispersan sobre la tarta. Cada deseo viene con regalo extra.
Los donuts tienen un agujero por pura física culinaria, no por estética. Al principio se freían bolas de masa entera, pero el exterior se quemaba y el centro se quedaba crudo. Alguien se dio cuenta de que haciendo un agujero en medio, el aceite caliente cocinaba el interior y el exterior a la vez, logrando un bollo frito perfecto y uniforme. El pasamanos de las escaleras mecánicas siempre se mueve ligeramente más rápido que los escalones. Es un truco de ingeniería de seguridad internacional. Al ir el pasamanos más rápido, te obliga a inclinar el cuerpo sutilmente hacia adelante, evitando el peligroso instinto de echarte hacia atrás y caer en efecto dominó sobre los demás pasajeros. Existe un gusano parásito llamado Leucochloridium, que infecta a los caracoles y anula su voluntad. El parásito se infla dentro de las antenas del caracol, latiendo con colores neón brillantes. Además obliga al caracol, que odia la luz, a trepar a lo alto de las hojas en pleno día para servir de cebo vivo y brillante para que los pájaros se lo coman. En la cima del volcán Kelimutu en Indonesia, hay 3 lagos distintos y cada uno cambia de color de forma independiente. Un día uno es turquesa, el otro rojo sangre y el tercero negro azabache. Al mes siguiente cambian a verde o marrón. Ocurre por reacciones químicas de los gases volcánicos con los minerales del agua. El primer rompecabezas de la historia no fue un juguete. En 1760, un cartógrafo llamado John Spilsbury pegó un mapa de Europa sobre una tabla de madera y usó una sierra para recortar las fronteras de cada país, creando una herramienta para que los niños aprendieran geografía, encajando las piezas. Los zapatos de tacón se inventaron para hombres. En la Persia del siglo X, los soldados de caballería usaban tacón alto porque encajaba perfectamente en el estribo de la silla de montar, permitiendo ponerse de pie al galope y disparar el arco sin caerse del caballo. Los aristócratas europeos los copiaron después para parecer más masculinos. El agua tónica brilla en la oscuridad. Contiene quinina, un compuesto que se usaba antiguamente para curar la malaria y que le da el toque amargo. La quinina es altamente fluorescente. Si apagas las luces y pones un vaso de tónica bajo una luz ultravioleta de discoteca, el agua brillará con un tono azul espectacular. Las naranjas del supermercado siempre vienen en mallas de plástico de color rojo o naranja por una ilusión óptica llamada ilusión de Munker-White. La red roja engaña a tu cerebro para que perciba el color de la cáscara como mucho más vibrante, maduro y apetecible de lo que realmente es. Por eso nunca las ves en mallas verdes o azules. Aogashima en Japón es uno de los pueblos más aislados del mundo. Toda la población vive literalmente dentro del cráter gigante de un volcán activo. Por si fuera poco, dentro de ese cráter hay otro mini volcán que emite vapor. Sus habitantes usan las rejillas de vapor del suelo volcánico para cocinar su comida al aire libre. Cuando lloras, las lágrimas no caen solo por fuera. En las esquinas interiores de tus ojos hay unos pequeños desagües llamados puntos lagrimales. El exceso de lágrimas baja por unas tuberías interiores que desembocan directamente dentro de tu cavidad nasal. Lo que te suenas al llorar es literalmente el agua de tus propias lágrimas. El silenciador del tubo de escape de tu coche tiene un diminuto agujero en la parte de abajo que no es una rotura ni un defecto. Se llama agujero de drenaje y su función es dejar que el agua de condensación gotee hacia el asfalto. Si no existiera, el agua se estancaría y el tubo de escape se oxidaría por dentro en pocos meses. Las bolsitas de gel de sílice, que vienen en las cajas de zapatos con una calavera y el texto de peligro, no son un veneno letal químico, es simplemente dióxido de silicio, arena sintética que absorbe humedad y no es nada tóxico. El aviso está puesto única y exclusivamente porque es un peligro de asfixia mecánica si un niño se traga la bolsa entera. Los babuinos hamadríade de Etiopía tienen una sociedad de pura mafia patriarcal. Los machos dominantes roban crías hembras de otras familias y las crían para formar su propio harén. El control es absoluto. Si una de sus hembras se aleja 1 metro más de lo permitido, el macho simplemente la mira fijamente
y levanta las cejas como orden amenazante para que regrese. El oso pardo cantábrico tiene un mecanismo reproductivo llamado implantación diferida. Se aparean en primavera, pero el óvulo fecundado no crece. Se queda bloqueado flotando en el útero. En otoño, el cuerpo de la hembra escanea cuánta grasa tiene. Si ha comido suficiente, el embarazo arranca. Si está muy flaca, reabsorbe el embrión y cancela el embarazo automáticamente. No existe el pigmento azul, verde o gris en el ojo humano. Todos los ojos del planeta son genéticamente marrones con melanina. Si tienes los ojos azules, simplemente la capa exterior de tu iris tiene cero melanina. Al no haber pigmento, las partículas dispersan la luz rebotando solo las ondas azules. Tus ojos son azules por la misma razón física que el cielo. Los grandes chefs japoneses nunca te servirían sushi del pez que acaba de salir del mar. Un pez recién sacrificado está rígido por rigor mortis y no tiene apenas sabor. El pescado de los mejores restaurantes se deja madurar en neveras especiales durante días o semanas. Las enzimas rompen las proteínas, volviendo la carne suave como mantequilla y disparando el sabor umami. Angkor Wat flota sobre un pantano en Camboya. Las gigantescas torres de piedra pesan millones de toneladas, pero no están construidas sobre roca sólida, sino sobre un lecho de arena y agua subterránea. Los ingenieros del Imperio Khmer calcularon todo para que el templo flote sobre esa agua. Si algún día se extrae demasiada agua del subsuelo, todo colapsará. La cucaburra tiene un canto que suena exactamente como una risa humana histérica, pero no están felices. Ese sonido es una advertencia territorial muy agresiva. Además, son cazadores brutales que cazan serpientes venenosas, agarrándolas por el cuello y golpeándolas repetidamente contra una roca para matarlas a golpes. Andorra es el único país del mundo que es un coprincipado parlamentario. Sus dos jefes de Estado son siempre un obispo español y el presidente de Francia. Esto significa que el presidente francés es técnicamente y por ley el príncipe de Andorra, reinando sobre un país del que no es ciudadano. A más de 350 km por hora, la fuerza del viento arrancaría un limpiaparabrisas normal del cristal de un superdeportivo. Estos coches tienen que usar perfiles aerodinámicos en el propio brazo del limpiaparabrisas para que el viento lo aplaste contra el cristal por la fuerza. Una ingeniería que pasa totalmente desapercibida. El dingo australiano no sabe ladrar. Se comunica con aullidos y ruidos extraños que suenan como estornudos. Pero su mayor secreto es que sus muñecas pueden rotar, algo imposible en un perro doméstico. Y su cuello tiene doble articulación. Esto les permite abrir pomos de puertas e incluso trepar árboles casi como si fueran felinos. El rojo del semáforo no se eligió porque signifique peligro psicológicamente, sino por física pura. El rojo tiene la longitud de onda más larga del espectro visible, lo que significa que atraviesa la niebla, la lluvia y el polvo mucho mejor que el verde o el amarillo. En un día de tormenta terrible, la luz roja es la única que podrás ver a 500 metros. El Golden Gate de San Francisco nunca debió ser de ese icónico color naranja rojizo. La Marina exigió que se pintara a rayas negras y amarillas. El naranja que vemos hoy era solo la pintura barata antióxido de imprimación base. Al arquitecto le pareció que contrastaba tan bien con la niebla blanca y el mar azul, que peleó para dejarlo así para siempre. El Serval tiene la tasa de éxito de caza más alta de todos los gatos salvajes, un 60%, mientras que el león falla el 80% de sus ataques. Sus enormes orejas parabólicas son capaces de escuchar el latido de un ratón escondido a 1 metro bajo tierra y puede dar un salto vertical de casi 3 metros para atrapar pájaros en vuelo. El café Kopi Luwak es el más caro del mundo y una taza puede costar más de $100. Lo fabrica la civeta, un pequeño mamífero nocturno que se come los frutos del café. Durante la digestión, sus jugos gástricos le quitan el amargor al grano sin destruirlo. Los agricultores recogen los excrementos con los granos intactos, los lavan, los tuestan y los venden a precio de oro. El Monte Thor en Canadá
tiene la caída vertical ininterrumpida más aterradora de la Tierra. Si dejas caer una piedra desde lo alto, tardará unos 10 segundos completos en tocar el suelo sin chocar con ninguna pared. Tiene una caída de 1250 metros, más alto que el rascacielos Burj Khalifa. El pez pulmonado africano se entierra en el barro cuando su lago se seca. Segrega un capullo de moco protector, ralentiza su metabolismo y empieza a respirar aire a través de una abertura hacia la superficie. Puede sobrevivir así, enterrado bajo la tierra seca, hasta 4 años seguidos esperando pacientemente a que llueva. La nuez de macadamia es el fruto seco más duro de la tierra. Para abrirla se necesita presión industrial. Podrías aplastarla con el coche y no se rompería. Su cáscara es tan increíblemente resistente que las industrias la usan como abrasivo industrial de alto rendimiento e incluso como material para filtrar toxinas. El surco vertical entre tu labio superior y tu nariz se llama philtrum y en los humanos no sirve absolutamente para nada. Es la cicatriz evolutiva que demuestra cómo se formó tu cara en el útero materno. Tu rostro no creció de frente, creció en 3 placas separadas que se unieron en el medio durante tu gestación. Las hélices de los submarinos militares nucleares son uno de los secretos de estado mejor guardados. Cuando un submarino sale a la superficie, la hélice siempre está cubierta con una lona gigante. La forma exacta de sus aspas define el ruido que hace bajo el agua, y si un enemigo la ve, puede programar sus sonares para detectar ese submarino a kilómetros. Los asientos de los aviones suelen ser azules, porque psicológicamente es el color que transmite mayor sensación de seguridad y calma a los pasajeros. Además, las manchas de uso y el desgaste se disimulan mucho mejor en el azul oscuro que en cualquier otro tono, lo que ahorra costes de limpieza profunda a las aerolíneas. El titanio es el metal preferido para implantes médicos porque es biocompatible. Algo que no ocurre con el acero ni con el oro. El gato camina de una forma llamada marcha de registro directo. Al andar, coloca sus patas traseras casi exactamente en el mismo lugar donde estuvieron las delanteras un segundo antes. Esto minimiza el ruido al pisar y reduce el riesgo de pisar una rama seca que pueda alertar a su presa durante la cacería. Las butacas de los cines son rojas por una razón física. El rojo es el primer color que el ojo humano deja de percibir cuando baja la intensidad de la luz. Al apagar las luces de la sala, las butacas desaparecen de tu vista antes que cualquier otro color, ayudándote a centrarte exclusivamente en la pantalla. El pez loro duerme cada noche dentro de un saco de dormir hecho de su propia mucosidad. Crea una burbuja transparente que envuelve todo su cuerpo para ocultar su olor de los depredadores nocturnos como las anguilas. Y de paso, evita que los parásitos marinos se le peguen a la piel mientras descansa, tranquilamente. El monte Saint-Michel en Francia tiene las mareas más extremas de Europa. El agua puede subir y bajar hasta 14 metros de altura. La velocidad a la que entra el mar es tan rápida que históricamente se decía que avanzaba a la velocidad de un caballo al galope, atrapando a los viajeros incautos que no calculaban los tiempos. La Puerta del Sol en Madrid tiene una placa de kilómetro cero que no es el centro geográfico de España, sino el punto de origen de las 6 carreteras nacionales radiales. Fue colocada en 1950 y es el lugar más pisado de toda la ciudad, lo que obliga a cambiarla cada pocos años por el desgaste del bronce. París no tiene señales de stop. En toda la capital francesa solo existe una, cerca de un muelle. El resto de la ciudad se rige por la regla de prioridad a la derecha. Es una ciudad donde el tráfico fluye o se atasca sin detenerse por completo nunca, algo que sorprende a cualquier visitante extranjero. La Rinconada en los Andes peruanos, a más de 5.100 metros de altura, es la ciudad más alta del planeta. Allí hay un 50% menos de oxígeno que al nivel del mar. Los habitantes han desarrollado pulmones más grandes y sangre más densa. No hay agua corriente ni alcantarillado.
pero la gente vive allí por la fiebre del oro. El ácido estomacal de un buitre tiene un pH cercano a 0, casi tan corrosivo como el ácido de una batería de coche. Esto les permite comer carne infectada con anthrax, cólera o botulismo sin enfermarse. Funcionan como incineradoras ecológicas. Las bacterias entran en el buitre y mueren, frenando epidemias que matarían a otros animales. El SR-71 Blackbird fue el avión más rápido del mundo, capaz de superar Mach 3. Se calentaba tanto en vuelo que los paneles se expandían varios centímetros. En frío tenían huecos y perdían combustible constantemente. Solo se sellaban cuando el avión alcanzaba velocidades supersónicas por la dilatación del metal. Cuando tomas una curva con el coche, la rueda exterior recorre más distancia que la interior. Sin el diferencial, una pieza mecánica de engranajes, las ruedas girarían a la misma velocidad y el coche derraparía o rompería el eje. Es una de las piezas más brillantes y olvidadas de la ingeniería automotriz. Tu fémur es más fuerte que el hormigón armado. Puede soportar hasta 30 veces el peso de una persona de media antes de romperse. Está diseñado con una ingeniería interna de fibras que imita la estructura de la Torre Eiffel para ser ligero, pero prácticamente indestructible. Las tapas de plástico de los vasos de café para llevar tienen una doble función. Si te quitas la tapa y la pones sobre la mesa, verás que la base del vaso encaja perfectamente en las ranuras. Está diseñada para servir como posavasos improvisado que recoge las gotas que resbalan por el cartón, protegiendo la superficie. Los pistachos ya no se tiñen de rojo. Antiguamente se teñían para esconder las manchas y grietas de la cáscara que quedaban tras la recolección manual. Hoy en día, el proceso de producción es tan limpio y tecnológico que ya no necesitan camuflar el aspecto natural del fruto seco. La ciencia teoriza que así como existen los agujeros negros que se lo tragan todo, deben existir los agujeros blancos, regiones del espacio donde nada puede entrar y que expulsan materia y energía a una velocidad increíble. Sería como el almacenamiento del universo vomitando contenido hacia afuera, aunque aún no se han observado directamente. Cuando una tormenta de nieve azota las llanuras, las vacas se asustan y corren alejándose, lo que hace que la tormenta las persiga y sufran más tiempo. Los bisontes americanos hacen lo contrario, se giran y corren directamente hacia el interior de la tormenta. Al ir en dirección contraria, la atraviesan mucho más rápido y sufren menos. Factumart, una empresa española, se dedica a crear réplicas de obras de arte mundialmente famosas. A diferencia de otros grupos que falsifican por lucro, ellos buscan preservar el patrimonio cultural. Utilizan tecnología avanzada para replicar con exactitud pinturas y esculturas, siendo reconocidos por prestigiosas galerías. Su trabajo permite que museos y coleccionistas disfruten de piezas históricas sin comprometer los originales. Esta práctica demuestra que la imitación puede ser un acto de conservación. Casi el 70% de las personas que ganan premios gigantescos de lotería acaban en la ruina total o con grandes deudas en menos de 7 años. El cerebro humano no está preparado para procesar recursos ilimitados repentinos. Se disparan las compras compulsivas, las demandas de familiares tóxicos y las adicciones. Los perros guía están entrenados en un concepto llamado desobediencia inteligente. Si el dueño ciego le da la orden de avanzar para cruzar una calle, pero el perro ve que un coche eléctrico se acerca en silencio o que hay una alcantarilla abierta, desobedecerá la orden directa y se plantará delante del dueño, bloqueándolo físicamente para salvarle la vida. Clyde Tombaugh fue el astrónomo que descubrió Plutón en 1930. Cuando murió, la NASA cumplió su último deseo. Pusieron un poco de sus cenizas en una cápsula dentro de la sonda New Horizons. En 2015 la sonda pasó rozando Plutón y siguió hacia el espacio profundo, convirtiendo a Clyde en el primer humano con una tumba interestelar. Un humano promedio suda hasta 200 litros de líquido al año mientras duerme. El colchón absorbe gran parte de esa humedad,
junto con kilos de células muertas de piel. Por eso se recomienda cambiar el colchón cada década, y por eso los colchones viejos se vuelven pesados y se tiñen de manchas amarillas imposibles de quitar. La vizcacha parece la mezcla entre un conejo y una chinchilla con cara de anciano cansado de la vida. Se pasan el 90% del día tiradas sobre las rocas al sol con expresión de pereza absoluta. Pero es una táctica extrema para ahorrar energía en los Andes. Si un puma aparece, esa bolita de pelo salta de roca en roca a una velocidad vertiginosa. A partir de los 40 años, la piel humana segrega una molécula química llamada 2-nonenal, que produce el olor característico a persona mayor. El problema es que esta molécula no es soluble en agua, lo que significa que no importa cuántas duchas te des o cuánto jabón uses, el olor volverá a aparecer en cuestión de minutos. Los fideos instantáneos tienen forma rizada por pura física de cocción rápida. Al hacerlos en forma de zigzag, se crean minúsculas cámaras de aire en el bloque duro. Cuando viertes el agua hirviendo, esta penetra al instante por todos los huecos y los cuece en solo 3 minutos. Si fueran rectos, se pegarían formando un ladrillo de masa. Los cocodrilos pueden galopar como caballos. Especies como el cocodrilo australiano de agua dulce pueden levantarse sobre sus 4 patas y galopar en tierra firme, alcanzando velocidades de casi 20 km por hora. Ver a un reptil acorazado de cientos de kilos corriendo hacia ti como un caballo es combustible puro para pesadillas. En el festival Highline Meeting en Italia, los participantes caminan sobre cintas suspendidas entre montañas y en algunos casos duermen en hamacas a cientos de metros de altura. La práctica de caminar sobre estas cintas tensas es conocida como slacklining, un deporte que pone a prueba el equilibrio y la concentración en condiciones extremas. En Paraguay, existe una comunidad de menonitas alemanes que llegaron al país hace décadas y mantienen su idioma, cultura y forma de vida tradicional con una gran autonomía. Viven en colonias autogestionadas donde todo se produce internamente, desde los alimentos hasta los vehículos, en una mezcla fascinante entre modernidad selectiva y tradiciones centenarias. En Dinamarca, durante la primavera, miles de estorninos se agrupan creando figuras hipnóticas en el cielo, un fenómeno conocido como sol negro. Este espectáculo natural es una estrategia defensiva contra los depredadores, ya que el vuelo sincronizado dificulta que las aves rapaces ataquen. Ha atraído a miles de turistas y observadores de la naturaleza de todo el mundo. El Palacio Nacional da Pena en Portugal es una impresionante obra de arte construida sobre las ruinas de un monasterio destruido por un rayo y un terremoto. Este palacio es conocido por sus colores vibrantes y su estilo romántico que combina elementos góticos, renacentistas y manuelinos, siendo uno de los monumentos históricos más importantes del país. La Batalla de las Naranjas en Italia es una famosa tradición carnavalera celebrada en Ivrea, donde 2 grupos de participantes se lanzan naranjas entre sí. Esta festividad, que tiene sus raíces en el siglo XI, representa una revuelta medieval y a lo largo de los años ha evolucionado hasta convertirse en un evento lleno de entusiasmo, color y sabor cítrico en cada esquina de la plaza principal. En los Emiratos Árabes Unidos existe el Hammer más grande del mundo, con 14 metros de largo y 6.6 metros de alto. Fue construido para un coleccionista privado y requiere permisos especiales para poder circular por las carreteras debido a sus dimensiones extremas. Esta curiosidad automovilística impresionante refleja cómo el lujo y la exageración pueden unirse en una sola pieza mecánica monumental. Las abejas tienen un sentido del olfato tan agudo que pueden detectar bombas, ayudando en la identificación de explosivos en lugares difíciles. A través de un sistema de recompensa, son entrenadas para reconocer vapores específicos, convirtiéndose en una herramienta invaluable para la seguridad pública. Este innovador uso de la naturaleza demuestra cómo los avances tecnológicos pueden combinarse con las capacidades de los animales para proteger comunidades.
Cuando pierdes 10 kilogramos de grasa, exhalas 8.4 kilogramos por la boca en forma de dióxido de carbono al respirar. El restante 1,5 kilos se convierte en agua que eliminas al orinar o sudar. La gente cree que la grasa se convierte en energía o músculo, pero literalmente tu grasa desaparece en el aire con cada respiración. El gallito de las rocas andino parece un alienígena naranja brillante, con un disco de plumas que le tapa el pico. Su ritual de apareamiento es una batalla de baile. Decenas de machos se reúnen en un claro del bosque, limpian el suelo y hacen coreografías frenéticas mientras la hembra los observa desde una rama como un jurado de televisión, eligiendo al mejor. Las impresoras láser modernas imprimen en secreto una cuadrícula invisible de diminutos puntos amarillos por toda la página llamada Machine Identification Code. Este código contiene el número de serie exacto de tu impresora y la fecha y hora en que se imprimió. Es una tecnología usada por el FBI para rastrear a falsificadores de documentos. Las verduras congeladas del supermercado son en realidad más nutritivas que las frescas. Una espinaca fresca pasa días en un camión, perdiendo hasta el 50% de su vitamina C antes de llegar a tu nevera. Sin embargo, las verduras congeladas se someten a congelación rápida apenas 3 horas después de ser arrancadas de la tierra. La mangosta ha mutado genéticamente sus receptores nerviosos para ser inmune al veneno de cobra. Si una cobra la muerde e inyecta su neurotoxina letal, el veneno literalmente rebota en las células de la mangosta sin hacer efecto. Es como si la serpiente le inyectara agua, lo que le permite atacar cobras reales sin miedo. El túnel de la Erdal en Noruega tiene 24 kilómetros y tardas 20 minutos en cruzarlo. Los ingenieros construyeron 3 inmensas cavernas dentro del túnel y las iluminaron con potentes luces azules y amarillas para que el cerebro del conductor crea que está viendo el amanecer, reiniciando su atención y manteniéndolo despierto. Usar una sopladora de hojas comercial durante solo 30 minutos emite la misma cantidad de gases tóxicos que conducir una furgoneta desde Texas hasta Alaska, más de 6.000 kilómetros. Estas máquinas tienen un motor de 2 tiempos sin filtros que las convierte en un verdadero desastre ambiental disfrazado de herramienta de jardinería. El CAPTCHA sabe que eres humano porque te tiembla el pulso. Cuando marcas la casilla de "No soy un robot", al sistema le da igual el clic. Lo que analiza en secreto es el movimiento de tu ratón en el segundo anterior. Un robot mueve el cursor en una línea matemáticamente perfecta, pero los humanos tenemos microtemblores imperceptibles que son nuestra firma biológica. En Sagada, Filipinas, los ancianos tallan sus propios ataúdes antes de morir. Al fallecer, sus familias los cuelgan en la pared de un acantilado o en los balcones de las cuevas. Creen que cuanto más alto esté el cuerpo, más cerca estará el alma de sus ancestros, creando un paisaje visual de ataúdes que desafía la gravedad. Si comes una pequeña baya roja llamada Syncephalum dulcificum, su proteína miraculina se pega a tus receptores de dulce. Durante la siguiente hora, todo lo que comas que sea ácido te sabrá dulce. Puedes morder un limón como si fuera una naranja dulce, o beber vinagre como si fuera jarabe. Es un truco químico total para el cerebro. El mayor fabricante de neumáticos del mundo no es Michelin, es Lego. Por puro volumen de producción, fabrican más de 300 millones de pequeños neumáticos de goma al año para sus coches de juguete, superando con creces la producción industrial combinada de todas las marcas de ruedas para vehículos reales. En el Amazonas peruano existe un río llamado Shanay Timpishka, cuyas aguas alcanzan los 94 grados Celsius sin que haya ningún volcán activo cerca que justifique ese calor. Si un animal como una rana o un pájaro cae al agua, sus ojos se cocinan en segundos y muere hervido desde dentro hacia afuera. Estadísticamente es mucho más probable que mueras aplastado por una máquina expendedora de refrescos que atacado por un tiburón. La gente se enfada, zarandea la máquina para que caiga la comida, y las toneladas de peso se les vienen encima. Los tiburones no son agresivos con los humanos como nos hacen creer las películas. La isla de Santa Elena en el Atlántico
está a más de 1000 kilómetros de cualquier costa. Napoleón estuvo exiliado ahí porque es imposible escapar. Si escapas, no hay a dónde ir, solo océano en todas direcciones durante miles de kilómetros. Es la cárcel más remota del mundo, rodeada de agua infinita. Los auriculares aumentan las bacterias en tus oídos 700 veces en solo una hora. El ambiente cálido y húmedo dentro de tu oído con auriculares es perfecto para que se multipliquen exponencialmente. Si compartes auriculares con alguien, le transfieres miles de millones de bacterias directamente en el oído. El aceite de palma está en el 50% de los productos del supermercado, desde galletas y chocolate hasta champú y pasta de dientes. Es el aceite más barato de producir, pero para cultivarlo, se deforestan selvas tropicales masivamente. Está oculto con más de 200 nombres diferentes en las etiquetas de los productos. El perezoso tiene el metabolismo más lento del mundo, y su dieta de hojas tiene tan poca energía que una sola comida puede tardar hasta 2 semanas en pasar por todo su sistema digestivo. Solo baja del árbol una vez a la semana para defecar, momento en el que es más vulnerable a los depredadores. Las sepias pueden cambiar el color y la textura de su piel en menos de un segundo. En una pelea pueden mostrar patrones de rayas agresivas a un rival por un lado de su cuerpo, mientras que por el otro, mantienen un color tranquilo para no atraer depredadores. Son maestras de la comunicación visual de doble cara. Los ojos de los renos cambian de color con las estaciones. En verano, cuando hay mucha luz, sus ojos son dorados. En invierno, tras meses de oscuridad ártica, se vuelven azules profundos. Este cambio les ayuda a captar más luz y a ver mejor a los depredadores en la penumbra polar. Desde que Plutón fue descubierto en 1930 hasta hoy, aún no ha completado una sola órbita alrededor del Sol. Tarda 248 años terrestres en dar una vuelta completa. Su primera vuelta desde su descubrimiento será recién en el año 2178. El helio es el único elemento de la Tierra totalmente irreemplazable. Una vez que se escapa de un globo, sube hasta el borde de la atmósfera y se pierde para siempre en el espacio. Es vital para las máquinas de resonancia magnética de los hospitales y se nos está acabando sin que la mayoría de la gente lo sepa. Y con esto llegamos al final de este video. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo dato curioso. Comparte este video con alguien que ame aprender cosas nuevas, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo video.